¿Qué tal, jóvenes? El siguiente ejercicio sería el ejercicio 19. Es referente a los armazones, las estructuras que son armazones. Anteriormente habíamos visto la diferencia que hay entre una armadura y un armazón. Las estructuras pueden definirse como armaduras, como armazones o como máquinas, ¿no? Entonces, dependiendo de la estructura interna de la estructura. Entonces, explicamos la diferencia que hay un armazón y una armadura. La armadura, los elementos tienen únicamente dos nodos, donde no continúa más de dos nodos, ¿sí? Como lo vimos anteriormente. Y lo que es el armazón, hay elementos que continúan, que pueden tener más de dos puntos de apoyo, de contacto, perdón, de unión entre otros elementos. Pueden tener más de dos puntos de unión entre otros elementos. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, este es un armazón. ¿Por qué armazón? Porque observamos que tenemos el elemento BCD, este elemento, ¿sí? Como si fueran palitos de paletas, pues tuviera una estructura elaborada de esa manera. Entonces, tengo un elemento donde tengo un punto, otro punto y otro punto de conexión. Tiene tres, por lo tanto, ya lo convierte en armazón. Y también tengo otro punto también que tiene tres puntos de conexión con otros elementos. Por supuesto, aquí también tendríamos nada más un elemento, que si estuviera la estructura con elementos de esta manera divididos únicamente con dos puntos de conexión, entonces sería lo que es la armadura. Entonces, esa es la diferencia entre las estructuras cuando es una armadura y cuando es un armazón. Entonces, este es un armazón. ¿Qué es lo que queremos encontrar? Queremos encontrar las fuerzas que están actuando o cómo están actuando las fuerzas en ciertos puntos o en los puntos de apoyo. El ejercicio 19 dice lo siguiente, dice: en el armazón que se muestra en la figura, los elementos ACE, ¿qué elementos ACE? Este es un solo elemento. Y BCD están conectados por medio de un perno en C. BCD están conectados aquí por un perno en C, ¿sí? Esos dos elementos. Y por el eslabón DE. El eslabón DE vendría siendo este que está aquí. Entonces tiene tres elementos esta estructura o este armazón. Dice, para la condición de carga mostrada, ¿qué carga mostrada es esta? Aquí ya me están indicando que aquí está soportando un peso, una carga, ¿sí? Para la condición de carga mostrada, determina la fuerza en el eslabón DE. Voy a predecir qué fuerza, si tengo esta estructura con este arreglo, con estas dimensiones y cargando 480 Newton, me están pidiendo qué fuerza voy a tener o va a presentar este eslabón. Recuerden que esos eslabones o los elementos pueden tener fuerzas de compresión o de tensión. Entonces, aquí me piden qué fuerza es la que va a experimentar esta sección de la estructura, ese eslabón. Y las componentes de la fuerza ejercida por los elementos BCD en el punto C. Entonces, me están pidiendo las componentes que voy a tener en este perno, pero vistos desde el elemento BCD. Porque, como explicamos, podemos tener también otra fuerza vista del elemento ACE en el mismo punto, pero lo que varía, como está en equilibrio, en un elemento vamos a tener un sentido de las componentes y en el otro son sentidos contrarios para que permanezca en equilibrio, como lo vimos en la presentación. Muy bien, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Lo primero que tengo que hacer es en la estructura, ya que tengamos la imagen, ¿sí? O cuando ya visualizamos una situación física y la pude plasmar en una imagen, lo primero que tengo que hacer es ver las fuerzas externas que están actuando en esa estructura. En este caso ya me lo están dando, es 480 Newton. Esa es la carga externa o la fuerza externa que está actuando en esa estructura. Si me dieran masas, si me dieran otras condiciones, hay que considerarlas y verlos vectorialmente, ¿sí? Ya que hice eso vectorialmente, externamente, lo que hacemos es en los puntos de apoyo. Hay que ver esas reacciones en los puntos de apoyo y dibujar su vector. Entonces, aquí tenemos en el punto B que es un rodillo.
La imagen pues me está diciendo un rodillo. Va a haber ocasiones que te indiquen, te va a indicar qué tipo de punto de apoyo es, ¿sí? Si es un rodillo, si es un balancín, etcétera, si es un perno. Entonces aquí tenemos un punto de apoyo y otro punto de apoyo, ya identificamos y observamos que aquí hay un rodillo. Nos vamos a la tabla de reacciones en los puntos de apoyo y observamos que los rodillos tienen una incógnita. Entonces, esta es mi superficie. Las que tienen una incógnita, ya les había comentado que los voy a dibujar hacia el punto de apoyo, lo que es la reacción. Y perpendicular a la superficie, a este lo voy a llamar B, ¿sí? Esta es una reacción B de este punto de apoyo. Tengo que identificar que hay dos puntos de apoyo. Aquí podemos, tenemos el punto de apoyo B, que es una incógnita. Vamos a poner como incógnita. Ahí está. Checamos otro punto de apoyo que es el A. Este punto de apoyo está en el techo, este punto de apoyo está en la pared. Entonces el A es un perno sin fricción y los pernos sin fricción vamos a tener dos componentes. En la tabla me dice que son dos componentes o dos incógnitas que tengo que considerar. Consideré hacia la derecha y hacia abajo. Entonces vamos a tener aquí que se llama AX y AY. No me están pidiendo esas reacciones, pero yo ocupo para poder encontrar las fuerzas que están actuando en ese punto, en un punto interno de la estructura, tengo que conocer y considerar todas las fuerzas que están actuando en la estructura y que permiten que se permanezca en equilibrio esa estructura. Entonces, tenemos esta fuerza, tenemos las reacciones, ¿sí? Entonces, ya que identifiqué las reacciones en los puntos de apoyo y las fuerzas, lo que hacemos es desarrollar mi ejercicio. Es importante que no descuidemos que lo que nos están pidiendo son las componentes en este punto C visto de este elemento BCD, según el enunciado. Y también me están pidiendo la fuerza que vamos a tener en ese eslabón DE. Bueno, entonces para llegar a eso tenemos que primero encontrar las componentes de las reacciones o las reacciones. Entonces, nos apoyamos, recuerden, con sumatoria de fuerzas, lo voy a seguir poniendo, de en X y en Y, porque está en equilibrio, y de momentos. Entonces nos apoyamos en estas consideraciones en las estructuras en equilibrio. Entonces, checamos sumatoria de fuerzas en X, ya que identifiqué todos mis vectores, todo mi diagrama vectorial, entonces nos vamos a la sumatoria de fuerzas en X. Tenemos en X, B y AX. Dos incógnitas, brínquense. Nos vamos a sumatoria de fuerzas en Y. Y en Y únicamente tengo dos valores, ¿sí? Dos vectores, perdón. Uno de 480, otro de AY, un incógnito. Entonces, si puedo encontrar, lo voy a desarrollar. Sumatoria, vamos a poner aquí porque es un poco extenso este ejercicio, igual a 0. Entonces, es en Y. En X no pude encontrar porque tengo dos incógnitas. En Y son estos dos vectores, entonces va a ser sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Referencia hacia abajo, vamos a poner menos 480 newtons. Podemos identificar ese vector o no. Podemos poner fuerza 1, vector A, lo que sea. Yo no lo voy a poner ahora en esta ocasión porque es un solo vector externo, pero lo pudimos haber llamado. Entonces 480 menos la componente AY igual a 0. Por lo tanto, hacemos el despeje y me da que AY es igual a menos 480 newton. ¿Qué quiere decir? Que en realidad no va hacia abajo, en realidad va hacia arriba la componente en Y de mi reacción. Pero este signo lo vamos a respetar, ¿sí? No lo vamos a cambiar porque si yo no cambio la dirección de mis vectores que al inicio puse, entonces si yo no lo cambio, pero resultó que no va con la dirección que propuse, ¿sí? Sino contrario, cuando yo haga las sumatorias, pues voy a considerar el vector hacia abajo, pero con un valor negativo, ¿sí? Aquí me dice la realidad hacia dónde va,
pero yo voy a respetar mis sentidos para no revolverme. Entonces ya tengo a Y, lo puedo poner que aquí es menos 480 newton, ¿sí? ¿Por qué? Ya les comenté que sería, con este sentido es menos 480, pero en realidad va a contrario, sería, si es contrario sería 480 newton. No es porque va hacia abajo los negativos, no, es porque me da, según el sentido que propuse, me da un menos 480, quiere decir que está al revés. Muy bien, me voy a sumatoria de fuerzas en X, sigo teniendo dos incógnitas. Sigo con sumatoria de momentos. ¿En qué punto? Yo les comenté que en un punto de apoyo, en A o en B. Vamos a poner sumatoria de momentos en B, aquí lo vamos a poner, ¿sí? Recuerden, por los espacios, vamos a hacerlo un poco pequeño y aprovechar espacio. Sumatoria de momentos en A, ¿sí? Observamos que tengo una incógnita. ¿Qué incógnita? B. Si hubiera puesto sumatoria de momentos en B, tendría una incógnita también, pero voy a tener tres vectores, ¿sí? Entonces, si lo podemos sacar AX. Si hago sumatoria en A, entonces voy a tener, estos momentos son cero, voy a tener una incógnita y dos vectores. Entonces, es más sencillo manejar en A, pero en B también lo podemos hacer, por eso manejamos en A. Entonces, vemos qué vectores provocan giro, proyecto línea de acción de B y 480 no pasan por el punto de análisis. Y a X y a Y esos momentos son cero. Entonces sería el momento de la reacción B, pero también el momento del vector de 480. Hay que identificar bien los momentos, las fuerzas, ¿sí? Muy bien. Checamos, recuerden, ¿qué lo vamos a poner? Momento igual a fuerza por brazo palanca, entonces sería, la reacción B sería la fuerza B de la reacción, no la conozco, entonces vamos a poner B, por su brazo de palanca, y el brazo de palanca sería la longitud que voy a tener de ese punto hasta donde sea perpendicular a la línea de acción. Entonces voy con la línea de acción de este vector. Entonces, ¿qué distancia es? De aquí hasta aquí. Esta distancia sería 160 centímetros. Lo podemos poner en centímetros, no hay ningún problema, ya que me va a dar valores de fuerza. Se eliminan esas unidades. Perdón, me faltó también poner los signos, si se van a sumar o restar, dependiendo del sentido, ¿sí? Ya puse aquí el momento de B, pero me faltan los sentidos de esas fuerzas. Si aplico esta fuerza, mi estructura tiende a girar, ¿sí? Lo que es en contra de la masa de reloj. Entonces, esta sería negativa, el momento negativo, con respecto a, y esta fuerza a favor del amanecer, perdón, otra vez. Esta fuerza en contra, por lo tanto, es un momento positivo. Y esta fuerza a favor, esta fuerza entonces es un momento negativo, ¿sí? Ahí lo tenemos. Entonces ya identificamos un momento, ahora me voy con el momento de 480. Mi fuerza, 480 newton. Por el brazo de palanca, recuerden que es desde aquí. Proyecto línea de acción. Entonces sería esto hasta donde esté 90 grados. Sería esta distancia, que aquí la tenemos 100 centímetros. Entonces vamos a manejar por 100 centímetros. Igual a 0. Despejamos y hacemos operaciones y me va a dar un total de B igual de 300. Entonces hago la operación y me da B igual a 300 newton. Despejo y me va a dar la reacción igual a B 300 newton. No es mi respuesta, perdón, no lo vamos a poner porque no es mi respuesta. Es un valor que necesito para poder encontrar lo que me dice el enunciado, que sería las componentes en C de una estructura interna, ¿sí? Que cómo están actuando las fuerzas vistas del elemento BCD y la fuerza que voy a tener en el elemento DE. Entonces ya tengo una reacción, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí para poder analizar, ¿sí? O resolver cómo están actuando en los puntos de conexión dentro de una estructura? Tengo que conocer todas las fuerzas. Y al conocer todas las fuerzas, son las fuerzas externas y también las reacciones, para poder empezar
a analizar internamente. Anteriormente ya habíamos encontrado o hecho ejercicios para poder encontrar las reacciones en los puntos de apoyo. Aquí ahora, ya que conozca las reacciones en los puntos de apoyo, me voy a ir directamente a analizar internamente la estructura. Entonces, ya tengo 300 newtons. Lo voy a poner, no lo voy a poner para no acumular más. Entonces, ya tengo 300 newtons, tengo este valor. Lo voy a poner para que... Aquí chiquito, ni modo. Me voy de nuevo al análisis, a los criterios de análisis, ¿sí? Regreso al primero, sumatoria de fuerzas en X de este sistema vectorial de 4 vectores que identifiqué. Sería ahora en X un valor y un incógnito. Entonces ya puedo encontrar mi valor de la siguiente reacción, de la componente de la reacción. Entonces, sumatoria de fuerzas en X de este sistema, tengo que identificar bien, sería, dependiendo del sentido, B más AX igual a 0. Sustituimos y me queda 300 newtons más AX igual a 0. Despejo, me queda AX igual a menos 300 newtons. ¿Qué significa ese negativo? Que el sentido esté incorrecto. Por lo tanto, AX no va hacia ese sentido, va contrario. Entonces aquí yo voy a poner el sentido real. Aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces sería menos 300. Si yo sigo con este sentido, entonces mi valor de AX sería menos 300 newton. Y respetando el sentido que propuse. El valor de AY es menos 480. En realidad va hacia arriba, ¿sí? Pero si yo respeto los sentidos, entonces voy a manejar menos 480. ¿Qué sucede con AX? Yo lo considero a la derecha, pero en realidad va a la izquierda. Por ese negativo me dice que está contrario a lo que yo considere. Y este 300, esta reacción sí estaba correcta, sí está bien el sentido. Yo les comento, para que tengamos bien el sentido, es respetar esa condición. Hacia el punto de apoyo y 90 grados con la superficie cuando sea del primer renglón. Ok, ya tengo AX. Lo voy a poner aquí pequeñito. Ya sabemos que son estos valores. Sería menos 300 newton. ¿Sí? Menos 300 newton, menos 480. Sí respeto ese sentido. Lo más conveniente es respeto el sentido para no estar borrando los sentidos. ¿Sí? Y pongo el valor que me dio. Muy bien. Ya tengo mi ejercicio externamente. Ahora sí voy a ver qué sucede internamente en los puntos de conexión de los diferentes elementos. Lo que hago es dividir esta estructura como si fueran una estructura hecha de palitos de paleta. Yo quito los diferentes elementos y reviso cómo están actuando esos elementos en las fuerzas, en los nodos, en los puntos de conexión, ¿sí? Entonces voy a dibujar los diferentes elementos. Aquí están dibujados, ¿sí?, los elementos que componen esa estructura, este armazón. Entonces tenemos el elemento BCD, aquí lo tenemos, BCD, pone aquí más arriba, BCD, elemento ACD y el elemento DE. Entonces nos están pidiendo el enunciado que encontremos las fuerzas o las componentes de esas fuerzas que están presentes en la conexión del punto C, pero visto desde este elemento, porque visto de este elemento vamos a tener las mismas magnitudes pero con sentidos contrarios para no perder el equilibrio en la estructura en ese punto. Y también me piden la fuerza que está actuando en el eslabón de E. Lo que se hace es lo siguiente. Lo que hacemos es analizar por separado cada elemento y depende de lo que me piden es el elemento que voy a estudiar. Entonces aquí, en este elemento, vamos a dibujar las fuerzas externas y las reacciones que están actuando en este elemento. Entonces, respetando el sentido de esas fuerzas. Tenemos una fuerza que está actuando, vamos a poner más o menos en este punto, ¿sí? Aquí están las acotaciones, de todas maneras, en qué posición se encuentra, de 480 newtons. Aquí tengo la estructura, ¿sí?, la fuerza. También en este elemento BCD hay otra fuerza que es la reacción B. Aquí ponemos el sentido y se llama B
y tengo el valor también, 300 newton. Entonces, en el elemento SD ya no hay otra fuerza externa. Me voy al elemento ACE, y aquí hay de dos. Puedo respetar el sentido de las fuerzas, pero los voy a poner negativos. O aquí en la siguiente sección es conveniente hacer este ajuste y poner el sentido real que tienen las reacciones. Entonces, en A tengo dos reacciones, pero una hacia ese sentido y otra hacia abajo. Pero como me dieron negativo, quiere decir que en realidad son contrarios. Entonces puedo corregirlo aquí en esta parte. Si estuviera analizando en esta sección, puedo seguir con el mismo sentido, únicamente considerar negativa. Entonces aquí lo que hacemos es cambiar el sentido y ponerle el sentido real. Entonces este sería AX igual a 300 newton. ¿Sí? Recuerden que yo les comenté que vamos a poner el sentido que tenemos aquí en las fuerzas, pero como son negativas yo estoy corrigiendo. ¿Qué sucede aquí en el punto B? En el punto B yo no estoy cambiando el sentido, porque sí realmente esa reacción sí lleva ese sentido. Entonces yo aquí corrijo por lo que me indicaron los cálculos, que sería AY igual a 480 newton. Lo corregí, está corregido, ¿no? Ok. ¿Qué otra fuerza está actuando en esta estructura, en estos elementos? Son todos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se sigue? Lo que se sigue es lo siguiente. En los puntos de conexión se van a considerar reacciones, van a considerar dos incógnitas, una en X y otra en Y. Entonces aquí está, yo la considero a la derecha y a la izquierda, como ustedes quieran. Este se va a llamar CX y este se va a llamar CY. Incluso estos valores son los que nos están pidiendo, ¿sí? CX y Y. ¿Qué hacemos en ese mismo punto con la conexión? Por ejemplo, C también está unido con otro elemento. Entonces nos vamos al otro elemento, y si yo consideré este sentido de esos vectores, los voy a considerar contrarios en este elemento que están unidos. Lo voy a llamar este CX y este CY. ¿Qué es lo que aquí no me lo piden esto? Esto es visto desde este elemento. Me piden visto desde el SD. Quiere decir que me tengo que poner el sentido real que va a tener mis componentes, pero visto de esta parte, ¿no? Muy bien. Nos vamos a otro punto que coincide, que estén unidos elementos. Vamos al elemento D. Aquí en el elemento D podemos poner también nuestro sentido de las componentes, que está unido con este punto de elemento ACD. Entonces vamos a poner vamos a poner me voy al eslabón, porque aquí me va a decir en el eslabón realmente si está en compresión o tensión. Si yo aplico una fuerza hacia acá, ¿qué sucede con el eslabón? Va a tratar de comprimirse. Entonces la fuerza en el eslabón tiene que ir así, a lo largo del elemento. Y la misma fuerza que voy a tener en el punto D, voy a tener en el D, ¿sí? Así va a estar. Entonces, si así va a estar y lo consideré, si no lo sé, pongan el sentido que ustedes quieran. Yo aquí estoy aprovechando para poder entender que está en compresión ese elemento. Entonces, mis fuerzas van a tratar de apachurrarlo. Entonces, en realidad, este vector fuerza va a tener dos componentes así, ¿sí? Recuerden que los elementos, como vimos en la presentación, van a estar ya sea en compresión o en tensión. No puede estar en un nodo tratando de tensionar y en otro nodo tratando de comprimir. O se están tensionando entre sí o comprimiendo entre sí. Entonces aquí lo voy a llamar dx dy. Aquí tengo mi valor d. Y voy a tener mi ey ex. Y tengo mi valor o mi relación n. Aquí tengo que entender que E va a ser igual a D con respecto a la magnitud. Y también, como me piden la fuerza que está ejerciendo entre el eslabón de E, entonces esto es igual a la fuerza que hay entre D y E, ¿sí?
Entonces, eso vendría siendo el mismo valor, pero con diferentes sentidos. Muy bien, entonces, si yo aquí consideré en este eslabón que así va a estar mi fuerza en compresión, entonces me voy donde está unido D al otro eslabón. Entonces voy a considerar contrario a lo que consideré. ¿Sí? Si me equivoqué, no pasa nada. Lo único que tengo que tener cuidado es que si aquí puse la componente en X con este sentido, donde está unido con el otro eslabón, caray, aquí me equivoqué. El D, el E está abajo, miren, aquí está. Y el D es arriba. Entonces, nada más hay que corregir aquí. Este sería el E y este sería el D. ¿Sí? Entonces aquí lo tenemos, un errorcito. Entonces aquí ya no va a ser D, sería la E nada más. Nada más como se está llamando, no pasa nada. ¿Por qué? Porque aquí era E y D. ¿Sí? Entonces este punto está unido con el eslabón, ¿sí? Que es el E. Entonces aquí va a ser EX y EY. Y aquí tengo E. DY y dx, aquí tengo d, ¿sí? Muy bien, entonces ya tengo cómo están actuando las fuerzas. Me voy aquí sí lo había puesto bien, es que sí es d, ¿sí? No me equivoqué. Entonces aquí en este caso, como consideré a la izquierda y hacia abajo, aquí en este punto donde está unido los dos elementos, voy a considerar lo contrario a lo que consideré. Lo voy a considerar a la derecha a lo que consideré en este elemento y hacia arriba sería dx y dy, ¿sí? Ese sería mi análisis en los diferentes elementos. Siempre en los elementos debo considerar dos incógnitas, una en x y una en y. ¿Cuál es el sentido que yo quiera? ¿Sí? Nada más quise que vieran un poquito en la estructura. Si aplico una fuerza, este elemento tiende a comprimirse. Entonces yo respeto en el elemento las fuerzas que están comprimiéndose, entonces le pongo mis componentes en esos puntos de apoyo. Entonces, con esta consideración, yo pongo al revés o contrario los sentidos que puse aquí, ¿sí? Igual aquí. Entonces, si yo no lo sé, no voy a ponerme a analizar si está en compresión o tensión, yo considero un sentido inicial, nada más que tengo que tener cuidado que en el punto donde está conectándose el otro elemento, mis sentidos, los vectores sean contrarios. Ok, nos vamos. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Nos piden estas componentes, CX y CY, vista de este punto. Entonces, vamos a analizar este elemento. Aquí lo dejamos. También me están pidiendo la fuerza que están actuando aquí. Entonces, ¿cuál sería? La fuerza de E sería la fuerza que hay en el nodo D o la de E. Es la misma fuerza a lo largo de todo el elemento. Entonces, ¿qué elemento voy a utilizar o qué voy a analizar? Porque ahora tengo, de cuenta, tres estructuras, se puede decir, ¿sí? Entonces, si yo manejo el BCD, yo puedo encontrar CY-CX, ¿sí? También me puedo ir apoyando en los demás elementos. Entonces, nos vamos a apoyar en este elemento, ¿no? Para poder encontrar tanto D como CX. Entonces dejamos listo o libre lo que es el elemento a analizar. Entonces, primero, tengo que ver que lo que me están pidiendo es la fuerza en el eslabón. ¿Qué fuerza es? Como les había comentado, la fuerza en el nodo D. Entonces, si yo ya consideré este sentido, yo voy a entender que la fuerza que me están pidiendo sería esta. Sería el valor de D. Eso es lo que me piden. Entonces, ¿cómo encontramos el valor de D? ¿Sí? Aquí tenemos, quiero encontrar el valor de D, CX y CY. Con esta sección del elemento, me voy a apoyar de nuevo con estructura en equilibrio, con estas condiciones. Sumo fuerzas en X, sumo fuerzas en Y momento. ¿Qué es lo que me va a dar? Me va a dar, o qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar los valores que me pide el enunciado, ¿sí? Muy bien, sumatoria de fuerzas en X. Ahora olvídense de esto, me voy para acá, ¿sí? Me voy a regresar cuando ya busque este brazo de palanca. Entonces, en X, me voy a este pequeño diagrama. Tengo B, CX una incógnita y DX también tengo una incógnita. Entonces, tengo dos incógnitas.
Vamos al siguiente. Sumatoria fase en Y. ¿Cuántos vectores tengo? CY, 480 y DY. ¿Cuántas incógnitas tengo? 2. Nos vamos a sumatoria de momentos. ¿En dónde la sumatoria de momento? Aquí en cualquier punto de unión en ese elemento. Entonces puede ser en B, puede ser en C o puede ser en D. ¿Dónde me conviene para analizar? Si analizo en C, ¿sí? Checo cuántos vectores son los que están provocando giro. B, 480, DY y DX. ¿Cuántas incógnitas tendríamos? Tendríamos 2. DX y DY nada más. Entonces van a decir, bueno, pues tenemos 2, nos seguimos. Pero aquí si nos vamos más adelante y proyecto la línea de acción de DX, pasa por el punto de análisis. Entonces DX sería 0 su momento. Entonces en realidad tendría un incógnito. Pero aquí vamos a buscar de una vez lo que es D. Entonces, si yo hago, como hemos manejado anteriormente, si yo esta línea o esta fuerza D proyecto su línea de acción, ¿sí? Y lo que hago, voy a cambiar aquí a CX aquí arriba, ¿no? Y lo que hago es buscar su brazo de palanca desde C hasta 90 grados. Yo ya puedo encontrar el valor directamente con D, pero ¿cómo lo voy a encontrar? Sumando momentos en el punto C. Entonces quedaría de la siguiente manera. Sumatoria de momentos, yo ya observé eso. Sumatoria de momentos en C es igual a 0. ¿Qué fuerzas provocan movimiento en C? CX y CY no, ¿verdad? Entonces sería el momento de B, el momento de 480 y el momento de D, ¿sí? Proyecté la línea de acción para encontrar el momento en D y así tener una incógnita. ¿Qué incógnita? La que me están pidiendo, que sería la fuerza en este eslabón, ¿sí? Ya sea en el punto E, en el punto D va a ser la fuerza que va a estar en el eslabón. Entonces, proyecto la línea de acción. Otra era que pude haber descompuesto ese vector y podría encontrar DY y después buscar D, ¿sí? Teniendo DY ya puedo encontrar D. Entonces voy a proyectar la línea de acción. Vamos viendo hacia dónde tienden a girar. Este es el B, tiende a girar ¿qué? A favor, por lo tanto es negativo. Este 480 a favor, negativo. Y DY tiende a girar en contra, por lo tanto es positivo. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Nos vamos con esta expresión y sería B por, bueno, de una vez lo voy a sustituir. Sería 300 menos 300 newtons por su brazo de palanca. Proyecto la línea de acción y mi brazo de palanca sería esta distancia. ¿Cuál es? Sería 60 centímetros. Le puedo poner 60 centímetros o en metros. Menos, me voy a la siguiente fuerza, 480 newton. Proyecto y sería esta distancia. ¿Qué distancia es? 100 centímetros. Más el valor de D. No lo conozco. Por su brazo de palanca. Entonces el brazo de palanca sería la distancia de aquí. Proyecto la línea de acción. Sería esta distancia. Entonces tengo que encontrar esta distancia. Este es mi brazo de palanca D. ¿Cómo encontramos ese brazo de palanca? Yo tengo esta longitud que vendría siendo desde que se aplica aquí en D hasta el C. Tengo esta longitud que son 250 centímetros. De aquí a aquí, de C a D, C a D, tengo esta longitud. 100 más 150, 250. Entonces voy a tener que sería, esta longitud es 150. Voy a poner aquí el triángulo que voy a tener, que estoy observando. Aquí tengo 150 centímetros, ¿sí? Para el brazo de palanca sería este, ¿sí? Este triángulo es este. Entonces, ¿cómo encontrar ese brazo de palanca? Tengo una longitud nada más. Entonces busquemos un ángulo. Entonces, ¿qué ángulo vamos a tener? Si yo proyecto la línea de acción aquí, puedo encontrar este ángulo. Voy a llamarle phi.
este ángulo porque tengo esta longitud y tengo esta longitud de 80. Entonces proyecto la línea de acción, proyecto una línea imaginaria y tengo un triángulo. Entonces hay que encontrar este ángulo. ¿Para qué? Porque va a ser igual a este ángulo. Y este ángulo va a ser igual a este ángulo. Entonces, si se fijan, aquí tenemos que este ángulo es igual a este ángulo y este ángulo igual a ese ángulo. Por lo tanto, este ángulo va a ser este. O si se fijan, vamos a tener que este ángulo es igual a este ángulo. Eso es lo que tenemos que ver, los ángulos, cómo están actuando. Entonces, ¿cómo encontrar este ángulo? Tengo este triángulo rectángulo, tengo este lado y tengo este lado, que son los catetos. Me voy con tangente del ángulo y quedaría de la siguiente manera. Sería tangente a la menos 1 de cateto opuesto a este ángulo, que sería 80 centímetros. Entre este lado, que sería 150 centímetros. Hago la operación y me da un total de 28.07 grados. Ahí tenemos ese ángulo, sería 28.07 grados, ¿sí? Si ya tengo el ángulo, este sería el ángulo 28.07 grados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos este lado, este triángulo rectángulo, pero aquí está el ángulo recto. Entonces, para poder encontrar RD en este caso, voy a apoyarme en, tengo la hipotenusa, tengo el cateto opuesto y sería seno del ángulo, porque vamos a tener la expresión seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El lado más largo es 150 centímetros y este lado que quiero encontrar es el opuesto. Entonces, sustituimos y me queda RD igual a la hipotenusa por el seno de 28.07 grados. Hago la operación y me va a dar RD 117.63 centímetros. Ese sería el brazo de palanca de mi reacción D. Entonces sería 117.63 centímetros, igual a 0, ¿sí? Hago la operación, ahora si se fijan tengo un valor. El punto D, la reacción del punto D sería igual a menos 561.03 newton. Me da positivo, quiere decir que el sentido visto desde del punto D, mi fuerza es 561.03. Por lo tanto, lo que me piden, la fuerza que hay en el eslabón de E es igual a 561.63 newton. Con este sentido, este sería lo que me están pidiendo, la fuerza en el eslabón de E. Para eso tengo que entender que si yo encuentro la fuerza en uno de los nodos, ya sea en D o en E, también pude haberlo encontrado en D y me va a dar exactamente los mismos valores. Ese es el valor que vamos a tener en este eslabón y vamos a tener que es de compresión, ¿sí? Se va a comprimir ese elemento, ¿sí? Lo observamos en el análisis. Ok, seguimos ahora en este mismo ejercicio. Podemos cambiar y le pongo 561.03 newtons. Muy bien, seguimos en este ejercicio. Ahora encontramos las componentes Cx y Cy. ¿Cómo le vamos a hacer para encontrar las componentes X y Y? Con lo mismo, los mismos criterios, sumando en X, en Y o en momento. Sumo en X, ¿sí? Voy a quitar de donde sacamos el brazo palanca. Ya lo tienen ustedes, ya lo regresan el video para que vean cómo sacó el brazo de palanca, proyectando la línea de acción y dónde está el brazo de palanca. Lo borré, ¿no? Muy bien, me voy a este elemento. En X, ¿cuántas fuerzas hay? B, Cx y Dx. ¿Cuántas incógnitas tendría? Aquí prácticamente tengo dos incógnitas, pero
observamos que dx sí lo puedo encontrar, ya no sería una incógnita, sí lo puedo encontrar porque tengo un ángulo. El ángulo, acuérdense que este ángulo es de 28.07 grados y tendría la hipotenusa. Entonces, sí lo puedo encontrar. Entonces, sí puedo encontrar lo que es sumando fuerzas en X, tengo una incógnita que sería un valor que me pide. Sumo en X sería, respetando el sentido, sería 3, bueno, lo voy a poner, B más CX más DX igual a 0. Ya no hay nada en X. Sustituimos, B si tengo el valor, 300 newtons, más CX más DX. ¿Cómo encuentro DX? ¿Cómo lo sacábamos? Si yo pongo una línea imaginaria y veo un triángulo, entonces el lado que quiero encontrar es mi cateto adyacente. Y si es adyacente voy a usar coseno. Entonces pongo la hipotenusa, que sería D el coseno de 28.07 grados igual a 0. Todavía no voy a poner aquí el 300, voy a seguir poniendo una expresión, ¿sí? Esto equivale a la componente en X. Recuerden, cateto adyacente sería entonces la hipotenusa por coseno de este ángulo interno. Si fuera DY, entonces sería este lado, sería mi opuesto, sería la hipotenusa seno de ese ángulo para encontrar esa componente. Ahora sí, sustituyo, sería 300 newtons más CX más 561.03 newton el coseno de 28.07 grados. Esto es igual a 0. Despejamos y me da un total de CX igual de, espérame tantito, que lo tengo, igual a 795 menos 795.01 newton. Quiere decir que el sentido no está correcto para allá, pero ya acuérdense que nosotros definimos al inicio un sentido. Entonces, en realidad, en este elemento no va a la derecha, sino va con este sentido, ¿sí? Sería otro resultado, ¿sí? Me voy a CY. Aquí tenemos, bueno, ahí lo voy a dejar. Voy a encontrar CY. ¿De qué manera lo voy a hacer? Sumatoria de fuerzas en X, ya encontré CX. Sumatoria de fuerzas en Y, checo. En Y tengo CY, 480 y DY. En teoría tengo dos incógnitas, pero como tengo el valor de D, puedo encontrar DY, ¿sí? Por lo tanto, lo vamos a hacer muy similar a lo que hicimos aquí. Sería, lo vamos a hacer un pequeñito. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿sí? Entonces, respetamos sentido, sería CY menos 480 newtons, y aquí ya lo voy a despejar lo voy a sustituir y voy a poner el cuánto equivale de Y. DY vendría siendo este lado del triángulo. Como es cateto opuesto, entonces sería la expresión seno. Sería entonces la hipotenusa, lo voy a despejar por cuestiones de espacio. Sería como es hacia arriba, hacia positivo, más 561.03 newtons el seno de 28.07 grados igual a 0. Esta es la componente en Y. Me queda CY, lo vamos a despejar, ¿sí? Y a sacar la operación, y CY me da igual a 216. ¿Sí? Hago la operación, 216.02 newton. Me da positivo, quiere decir que este sentido de esta parte sí estaba correcto. Y esta sería mi resultado. Vamos entendiendo. El enunciado me pide la fuerza que vamos a tener en este elemento, ¿sí? ¿Qué fuerza es? La que está en este nodo o en este nodo, ¿sí? Que se va a llamar la fuerza del elemento DE o el elemento EDI, como ustedes lo consideren. Entonces, me piden la magnitud nomás, entonces estamos pidiendo la magnitud. Entonces, al momento de encontrar D, ya puedo encontrar esa fuerza que está en ese elemento. ¿Por qué? Porque tenemos un elemento con dos nodos, lo podemos considerar.
Entonces, hicimos este criterio, me da la fuerza DE. Sacamos mediante proyección de línea de acción y mediante momento de torsión en C, puede ser en B, en C o en D, pero observamos que en C me quedaba un incógnito. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar, ¿sí? Buscar ese brazo de palanca. Con esta situación, proyecté la línea de acción. Entonces, mi brazo de palanca de D es esto. Al encontrar D, iba a encontrar el resultado. También pude haber descompuesto, pero aquí al encontrar las componentes, me voy con Pitágoras si encontramos D o alguna expresión. Entonces, me da esa fuerza que está aquí. Ya que vamos a ir completando los datos, entonces ahora lo que me pedían era CX, CY, ¿sí? Entonces, no me piden las fuerzas que están en E, me piden C, pero vistas de este elemento. Recuerden cuando hicimos la explosión, se puede decir, de los elementos, vista del elemento ACE, mis sentidos los tengo que considerar opuestos a los que consideré aquí. Incluso estos sentidos, observamos que CX en realidad no tiene este sentido, sería contrario al sentido que considere, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, checar externamente como lo estamos manejando. Después, checamos los puntos de apoyo, los valores, y después hacemos una explosión. ¿Qué quiere decir? Separo la estructura en sus elementos, ¿sí? Identifico las fuerzas que están actuando en cada punto, cada nodo de los elementos, y tengo que tener cuidado que si yo considero, como yo no sé hacia dónde van esas fuerzas, si yo considero hacia la derecha y hacia arriba las componentes de esas reacciones en ese punto, entonces en el otro nodo tienen que ser, del otro elemento, tiene que ser diferente a lo que considere. Eso es lo que tengo que tener cuidado. Y lo demás, pues hay que fijarnos mucho en trigonometría y no perder de vista que todos estos ejercicios se resuelven bajo estas consideraciones: sumatoria de fuerzas en X, Y momentos, ¿sí? en equilibrio, ¿sí? Cuando están las estructuras en equilibrio. Bueno, nos vemos hasta el siguiente ejercicio ejemplo.